estamos hablando de lo que Miqueas decía que Dios quería, y él quería que fuéramos misericordiosos, que amáramos la misericordia. Y en la manera que nosotros lo vemos en el pasaje de hoy, vamos a abundar con respecto a la misericordia en Lucas 6, 35 y 36. Antes quiero hablar algo que nosotros sabemos. Cada día nosotros estamos viendo una sociedad que se está volviendo más fría y más indiferente. Es una sociedad donde la mayoría de nuestros hijos y la mayoría de nuestras gentes en la sociedad, lo que nos parecía que era lo normal, el que un vecino se preocupara por otra persona, del que una persona ayudara a la otra persona en necesidad, del que la mayoría de nuestros hijos y familiares fueran solícitos, fueran obedientes, fueran buscadores de querer ayudar a sus familiares. Eso para nosotros era normal, pero eso era el resultado del cristianismo aquí en el mundo entero. Fue con el cristianismo y con Jesucristo que de manera particular eso fue lo que aparecía. Pero cada vez más estamos viendo una sociedad fría, insensible, una sociedad que cada día más se está encerrando en ellas mismas, con uno de los peligros más grandes que está pasando en los adolescentes y en los jóvenes, que es que se están metiendo en sus habitaciones, están encerrados en su propio mundo y no están pensando en el prójimo. Eso presenta un peligro. Nosotros hemos predicado acerca de lo que Dios pide, y entre las cosas que Dios pide está el amar misericordia. Ese es uno de los requisitos que Dios exige al estar ante Él, porque lo que hacemos en el culto de adoración de hoy viene precedido del carácter que hemos desarrollado durante la semana. Así que quizás la mayoría de ustedes lo que está pensando es en cómo va a ser el próximo presentación en Instagram o en algún tipo de cosas del influencer que nos va a hacer reír. Pero lo que Dios pide es que nosotros nos concentremos un día de cada 7 y que nos reunamos delante de Él como hoy en la mañana. Pero al acercarse delante de Él, Dios nos dice qué es lo que pide Dios de ti, qué es lo que Dios requiere al acercarnos delante de Él. Y Él dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que ha de ser, solo pide Dios que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles delante de Él. ¿Y cuál es esa entonces? La misericordia. En el pasaje de hoy que vamos a leer, Lucas, el médico amado, describe el sermón del monte abreviado. Y en ese sermón Jesucristo nos da una de las razones por las cuales tenemos que ser misericordiosos. Misericordiosos. Lucas 6, 35 y 36. Lucas 6, 35 y 36. Amad, pues, a vuestros enemigos. Lucas 6, 35 y 36. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Oremos. Oh Padre Celestial, qué gran modelo eres tú, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres misericordioso infinitamente y en gran manera. Y tú quieres que eso mismo seamos quienes te decimos que somos tus hijos. Ayúdanos, impresiónanos, Señor, con tu gran misericordia, de tal manera que empujados, impelidos por como tú eres, nosotros queramos parecernos a ti. Ayúdanos a
en esta nevera que es este mundo tan frío e indiferente, a ser misericordiosos como tú lo eres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el pasaje de hoy, Lucas, el médico amado, al hablar de ese sermón del monte abreviado, Jesucristo nos da una de las razones por las cuales ser misericordiosos, porque Dios es misericordioso. Durante la mañana de hoy estudiaremos ese atributo de Dios para observar e imitarlo como hijos amados. Así que vamos a preguntarnos, como en nuestro primer punto, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? El pasaje de hoy dice que nosotros tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Y cómo definiríamos la misericordia de Dios? El diccionario Harrison la define como uno de los atributos comunicables de Dios. La misericordia expresa la bondad, el amor de Dios por el culpable y por el miserable. Incluye piedad, incluye compasión, incluye gentileza, incluye paciencia. Es a la vez libre, no limitada por una resistencia exterior, y es absoluta, como que cubre todas las áreas de la vida humana. La misericordia de Dios hacia el hombre requiere que éste también muestre misericordia. Termina la cita. Según esta definición, la misericordia es un atributo, es algo intrínseco de lo que es el ser de Dios. Dios bota, si podríamos decir, misericordia por los poros. Así que lo que queremos decir es que no podemos esperar nada menos de uno que se diga ser hijo de Dios, que se parezca como los hijos se parecen a sus padres. Hay algo genético en su estructura. Nosotros vemos, por ejemplo, que nosotros le vemos fácil a Elena Sofía, que se parece, algo tira, y nosotros vemos que se parece a sus padres. Tiene los ojitos de fulano, tiene la cabecita de perencejito, tiene el colorcito, tiene la sonrisita, y así nosotros vemos que hay algo genético que está envuelto por ser uno de los hijos. Así cada uno de los hijos de ustedes tiene una característica que nosotros le vemos que saca acerca de sus padres. Así que una persona que sea misericordiosa, al Dios ser misericordioso, es de esperar que una persona misericordiosa sea un hijo de Él, una muestra de ser un hijo de Dios. No todo el que es misericordioso, por la gracia común, por muchas razones, es hijo de Dios, pero todo hijo de Dios tiene que ser misericordioso, porque el gen que Dios tiene y le transmite como uno de sus atributos. Todos los atributos de Dios son infinitos, así que la misericordia de Dios es infinita. Y si Dios es misericordioso, el pasaje no dice que Dios tiene alguna cantidad de misericordia, no, sino que Dios es misericordioso. Todo su ser rebosa de misericordia, aún, como dice el pasaje, con los ingratos y malos. ¿Por qué tú no puedes ser misericordioso? ¿Por qué tú no puedes ser misericordiosa? Es que no me sale, este temperamento mío. Pero ven acá, no hablamos ahora mismo que la genética es eso. Con ese hermano, con esa hermana en Cristo, con ese familiar, con ese prójimo, aunque te caiga como una piedra en un ojo. Nadie habló de cómo me tiene que caer para yo mostrar la misericordia de Dios, para yo ser misericordioso. Otro aspecto es que se incluye piedad, compasión, gentileza y paciencia. ¿Por qué se te dispara tan rápido tu ira, tu insensibilidad, tu crueldad o tu crudeza o impiedad contra él o contra ellos? ¿Cómo te dices que eres hijo de Dios sin nada que muestre que has sido engendrado por él? Nosotros hemos escuchado una famosa canción, no hay que decirla quién la trae, con solo recordarlo, nosotros lo sabemos o lo hemos oído, de una señora que se llamaba Doña Carlota, la más religiosa, que hablaba de amor al prójimo, pero le pinchó 100 pelotas a los niños que seguramente le caían de su casa o su apartamento. Entonces, lo que hacemos muestra el Evangelio de Cristo más que lo que decimos o predicamos.
Nosotros hemos escuchado muchas veces esa frase: lo que tú haces es tan alto que no me deja escuchar lo que dices. Así que esa es la misericordia de Dios, una piedad, una compasión, una gentileza, una paciencia al miserable, al que está en necesidad. En segundo lugar, ¿cómo dividimos o cómo podemos apreciar la misericordia de Dios en el pasaje y en todo lo demás? El pasaje de hoy nos dice que Dios dice que nosotros debemos ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Y nosotros decimos, ¿cómo podemos apreciar la misericordia de Dios para nosotros tratar de imitarlo? En primer lugar, la misericordia general de Dios, esa es una de las maneras como se ha dividido, se aprecia mejor en la creación y en la providencia. Cuando decimos que Dios es misericordioso, Dios fue misericordioso al crearnos y Dios es misericordioso al sustentarnos y al sustentar toda su creación. Qué gran misericordia mostró Dios al hacerlo, y qué egoísta es la naturaleza humana, es el ser humano, que hoy al levantarnos a las 9 de la madrugada pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios, cuando Dios desde el principio nos ha creado y los ha hecho, como dice el Salmo 145, 8 y 9. Salmo 145, 8 y 9. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Su misericordia sobre todo lo que Él ha hecho, su misericordia sobre toda su creación. Según este pasaje, Dios no solo es misericordioso, sino que su misericordia es grande. ¿Qué tan grande? El Salmo 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103:11, porque como la altura, como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para que los que le temen, según la Biblia de las Américas. Y esa misericordia llena toda la tierra, es tan rica, es tan abundante, es tan plena que, como dice el Salmo 119:64, de su misericordia, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, está llena la tierra. Pero los seres humanos somos tan egoístas y tan miopes que a veces hasta miramos para abajo, como el video que aparece del hombre que está solamente, o la gente que está solamente mirando al celular y chocan y hacen toda una serie de cosas. Y no nos podemos mirar alrededor de cómo la misericordia de Jehová está llena la tierra. O como dice el Salmo 104, 24 al 31, hablando de cómo Dios mostró su misericordia en toda su creación y en su preservación. Salmo 104, 24 al 31. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí es el leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos, el leviatán, la ballena, los que están dentro de los mares, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Dios es el que está alimentando al tiburón, Dios es el que está alimentando al delfín, Dios es el que está alimentando a toda su creación, al pajarito, a todos, y todo lo hace por su misericordia, por su gran amor, por su condescendencia. Les das, recogen, dice el versículo 28. Abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Como dice el Salmo 145, 15 al 16, nos está mostrando un Dios
que se agrada en su creación, un Dios que se deleita, y todo eso lo hace según su misericordia. El Salmo 145, 15 y 16 reafirma eso y dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¡Qué misericordia de Dios! ¡Qué misericordia de Dios! Mostrado tan grande para con sus criaturas. Dice la Biblia, y nosotros lo sabemos, no cae un pájaro a tierra sin la voluntad del Padre. No dice nunca no cayó una hoja, como la mayoría de la gente escucha. Ese pedazo no está. Pero sí nos asegura que nosotros sabemos que todo ocurre por el consentimiento de nuestro Dios. Desde la bacteria más pequeña hasta la ballena más grande, todos son un reflejo y dependen de la misericordia de Dios. Y tú que estás aquí, dependes de la misericordia de Dios. Un solo granito de arroz, una sola partícula que se te vaya por el lado de los pulmones, te moriste. Uno solo, un granito, es el que conserva con vida tu alma, por la misericordia de Dios. ¿Por qué tanta maldad? Si Dios muestra misericordia a sus criaturas, ¿por qué tanta maldad de parte nuestra hacia los perros y otros animales, contra las plantas y cualquier otra criatura, incluyendo los mares, ríos, la tierra misma? Somos mayordomos, administradores de Dios, y tendremos que dar cuenta. Pero además, la Biblia nos dice que tenemos que ser misericordiosos, porque nuestro Padre es así de misericordioso. Él es de misericordioso con todas sus criaturas, y nosotros tenemos que ser misericordiosos con todas sus criaturas. Si somos así, ¿cómo no nos parecemos a Él? Un cristiano cruel e insensible a la naturaleza debiera revisar su conversión. No incluye eso ni los mosquitos, ni las cucarachas, ni los ratones, por favor. En segundo lugar, tuvimos la misericordia de Dios sobre sus criaturas. Dios es misericordioso con sus criaturas al crearlas y al preservarlas y a renovar cada día. Nosotros vemos desplegada la misericordia en su belleza especial para el elegido únicamente, en la que expresa compasión por la víctima del pecado. La gracia, distinguiéndola, dice alguien, de la misericordia que ve la desdicha del hombre, tiene en vista la culpabilidad del hombre, y según Salmo 145, es desde la eternidad hasta la eternidad. Termina la cita. Qué grande, qué infinita y bella es la misericordia de Dios. Mira el contraste. Yo quiero que tú trates de recordar, si eres cristiano, la miseria en que tú te encontrabas y cómo la misericordia de Dios te vio en esa condición, y sus entrañas se compadecieron por ti y envió a su Hijo a pagar el precio que ni tú ni yo podíamos pagar, como dice Efesios 2 del 1 al 9. Mira la condición, busca Efesios 2, 1 al 9, para que tú veas la condición que presenta, cómo te encontrabas, aun cuando tú piensas que si no eres cristiano, si eres hijo de cristiano y no estás en los caminos de Dios, mira cómo Dios te ve en tu condición. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales ustedes andaban en otro tiempo. ¿Cómo andaban ustedes? No, yo andaba libre, yo andaba chévere. No, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú no conoces a Dios, tú eres un títere de Satanás, haciendo, como dice ahí mismo ese pasaje, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Páralo ahí. Como los peces muertos que se van,
hacia el río, o aún los peces que creen que tienen vida y están mortecinos y están siendo llevados por la corriente. Ellos piensan que están navegando, pero ellos están navegando conforme a como el río los está llevando. Y mientras el río te está llevando, Satanás con sus máquinas, los deseos de tu propio corazón están en oposición a los de Dios, y tú piensas que estás libre cuando lo que eres es un esclavo de Satanás. Y así estamos todos los que no conocíamos a Cristo. Pero como dice la canción, en medio de esa condición brilló la luz de la misericordia de Dios, sin esperanza. Dice en el versículo 4, pero Dios, los maravillosos peros de Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué gracia, qué misericordia, qué bondad. Dios no nos quiso dejar. Estamos en caída libre, cayéndonos todos. Y Dios en su misericordia tuvo compasión de ti y con su mano misericordiosa extendió para que si no te cayeras, te quedaras en medio, agarrado por su gloriosa mano para traerte, darte vida, salvación. Oh, si tú vieras la misericordia de Dios al rescatar pecadores y Dios abriera los ojos de tu entendimiento para que te vieras hacia la perdición y hacia la condenación que te vas, a menos que Él tenga misericordia de ti. Por último, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a tan gran misericordia? Si Dios es así de misericordioso, si Dios es tan grande en su misericordia, tan general, que tuvo al crear, al preservar y al guiarnos, y también al traernos a salvación en su misericordia especial, ¿cuál debería ser la actitud normal de una persona que se viera en esa condición? A un indígena le preguntaron en los tiempos de atrás que qué era lo que Dios había hecho, que por qué era esa actitud de parte de él. Y él cogió un gusano, lo puso en el medio, le puso hojas alrededor y le prendió fuego. El gusano intentó irse por todos los lados, ustedes saben cómo los gusanos van, y buscó sitio por todo tratando de escapar de su propia vida. Cuando el gusano vio que no tenía nada más que hacer, se enrolló en él mismo, esperando ya que las llamas lo quemaran. En eso, el indio apartó la llama, cogió desde el medio al gusano y lo puso en el hombro de él. Y le dijo, ¿tú ves, cara pálida? Ese gusano era yo. Ese era mi destino, esa era mi condición, hacia ese lugar iba yo. Pero Dios tuvo misericordia, me rescató y me puso en su seno. ¿Cómo no voy yo a agradecerle? Así que en primer lugar, al ver la misericordia de Dios, como el Salmo 136 del 1 al 5 y que leímos todos, lo vamos solamente a recordar. Podemos decirlo así mismo hasta el versículo 5 como lo estábamos leyendo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Y ahí lo dejamos, así sucesivamente. Somos
tan merecedores de tan gran, inmerecedores de tan gracia, tan gran misericordia. Como dice Spurgeon, eres deudor a su creación por ser creado, pero en la salvación eres 10,000 veces más deudor a su gracia. Primero porque fuiste creado, pero a la vez porque fuiste rescatado. En segundo lugar, primero entonces alabanza y adoración, acción de gracias. En segundo lugar, la respuesta normal debiera ser entregarse en sacrificio vivo para Él, como dice Romanos 12, 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, como Dios tuvo tanta misericordia de ustedes en salvación, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La actitud que se espera de nosotros es que, si nosotros hemos sido objetos de tan gran misericordia, es que nosotros nos pongamos hoy en el altar del sacrificio. Señor, me presento delante de ti como alabanza y adoración, como sacrificio vivo. Gracias por tan gran misericordia, y yo me pongo delante de ti para tu gloria y para tu alabanza. No debemos dejar que las festividades de Navidad nos quiten del verdadero autor de la Navidad. Todos nosotros hemos escuchado la historia de aquel niño, un bebé de 1 año, que le quisieron celebrar el tiempo cerca de Navidad, hacía frío, le quisieron celebrar su cumpleaños. Y entonces llegaron los invitados y estaban poniendo, como eran unos abrigos y unas cosas pesadas, ponían los abrigos en las camas y la estaban poniendo en el cuarto y la habitación, y toda la gente estaba contenta, estaba en la celebración, cuando de repente preguntaron: ¿y el niño? Y nadie encontraba al niño. Comenzaron a buscarlo por todos lados. ¿Y dónde se habrá? Pero y culpar el uno al otro. ¿Dónde fue que tú dejaste al niño? Y todo eso. Todo el mundo estaba buscando al niño. Al final, después de tanta búsqueda, lo encontraron dentro de los abrigos que habían tirado en la cama, que el bebé se había dormido. Todo el mundo estaba en celebración. Todo el mundo estaba celebrando el cumpleaños del niño, pero nadie estaba pensando en el niño. No dejes que este tiempo de Navidad se te olvide de quién es la verdadera Navidad y por quién es que tú mereces por quién vino la gracia y el Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, y por Él es que tú tienes misericordia. Por último, decídete imitarle y desarrollar la misericordia de Dios en ti. Eso lo vamos a ver esta noche. Maneras prácticas como nosotros, hay 14, y vamos a ver esas 14 maneras como nosotros tenemos que mostrar misericordia de manera práctica para nuestras vidas. Pero si tú no conoces a Cristo hoy, la gran misericordia que tuvo Dios fue que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vivió una vida perfecta, murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, si miras con fe al Cristo que vino, murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios, Él dice que el que a Él viene en ninguna manera le echará fuera. Oh, hijo mío, hija mía de cristiano, escucha la voz del Evangelio, escucha la voz del llamado que te está diciendo que quiere tener misericordia de ti. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana quizás es demasiado tarde. Ven a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe para que aprendas a ser misericordioso como el Padre Celestial es misericordioso. El Señor le bendiga. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque enviaste a Jesucristo, el Salvador del mundo. Y gracias porque
Nosotros no teníamos misericordia y hemos alcanzado misericordia por la gracia y la bondad tuya al enviarnos a Cristo y al tener misericordia de nosotros. Ten compasión de los hijos nuestros y familiares que están aquí, que no te conocen. Ellos son huesos secos, secos por el pecado, muertos en sus delitos. Oh Padre, van hacia el infierno, a menos que tú, como el profeta, diga: Espíritu, ven de los cuatro vientos y que vivan. Dale la luz para que abras sus ojos y vean las maravillas de tu ley. Que vean a Cristo como profeta, sacerdote y rey, y puedan tener el perdón de sus pecados y tener vida eterna. Gracias, en el nombre de Jesús.